por la cornisa con el 6, porque en sección alumno hay que elevar nota para que lo tomen como aprobado los que tienen 6. Así que por ese motivo es que, para evitar ese inconveniente, bueno, estudien un poquito más como para que mejoren ese 6. Sí, con 6 teóricamente aprueban. El departamento de electrónica tomó esa postura. O sea, profe, para resumir, aprobando los TP, o sea, la carpeta de TP práctico, TP de laboratorio, sumado, bueno, a los parciales que son teórico-prácticos, ya, Uno ya conseguir sería promocionar. claro. ¿Sí? Así que bueno. Bien. Ustedes me toman bien porque creo que tengo algunos problemas de conexión. Por ahí me sale el mensaje que la conexión es inestable. Bien, vamos a ver rápidamente. Hola. Sí Sí, se se me escucha, escucha, profe. profe, pero se le escucha. Bien, bien. Ustedes están viendo ahí en la pantalla lo que vimos la clase pasada, cálculo de transmitancia de circuitos realimentados, ¿de acuerdo? Nosotros la clase anterior habíamos explicado este tema, pero vemos rápidamente un repaso rápido. Decíamos que cuando tenemos un cuadripolo activo como el que tiene en la figura, ustedes tienen acá la entrada, tienen la variable de control, que es phi, y tienen la variable controlada, que en este caso es un generador controlado mediante la variable phi. La salida de ese generador controlado es A por phi, es decir, que donde A es la ganancia de este cuadripolo, la ganancia de este circuito, de este cuadripolo activo, ya que la variable de control multiplicado por la ganancia me va a dar la salida del generador controlado. Y luego tengo la salida del cuadripolo. Entonces, para resolver este cuadripolo activo, hay distintos métodos que ustedes probablemente ya lo hayan visto o lo van a ver en teoría de los circuitos 2. En teoría de los circuitos ustedes ven ahí análisis y síntesis de circuitos. Ahí entonces ustedes van a ver seguramente cuadripolo activo. Uno de los métodos más sencillos, creo, es aplicando el diagrama de flujo para resolver este cuadripolo activo. Entonces acá ustedes tienen justamente el diagrama de flujo de ese cuadripolo, donde la variable x es la entrada, hay una relación entre la variable de control con la entrada, y a este nosotros le llamamos el camino E, ¿sí?, que vincula justamente a la entrada X con la variable de control del generador controlado. El generador controlado, entonces, la salida es A por phi. Entonces, la relación que tenemos entre la variable de control y el generador es A, donde vamos a ver más adelante que A es la ganancia del circuito, de ese circuito realimentado. Y luego tenemos entre la salida del generador controlado y la salida del cuadripolo, está justamente el camino B. Además, entre phi y épsilon, que es la salida del generador controlado, hay una realimentación. Esa realimentación es una realimentación negativa y está denominada como el camino C. Luego, también hay una relación entre la entrada y la salida sin pasar por ese lazo de realimentación, sin pasar por el generador controlado. Entonces, este camino, el camino D, que es directo, relaciona la salida con la entrada, es lo que llamamos el camino de fuga, ¿sí? Por lo tanto, para resolver este cuadripolo, vemos qué caminos llegan a la variable I.
A la variable I le llega el camino D y le llega el camino D. Por lo tanto, X por D más epsilon por B será igual a I. Ahí lo tienen ustedes. B por epsilon más D por X es el valor de la variable de salida del cuadripolo. Y después tenemos, si nos paramos acá, en la variable de control del generador controlado, vemos que le llega el camino E y le llega el camino C. ¿Sí? Son dos caminos. Por lo tanto, decimos que phi va a ser E por X más epsilon por C. ¿Sí? Como están acá en esta ecuación. Y por último, vemos que también hay una relación directa entre phi y epsilon, que es la variable A. Por lo tanto, a epsilon le llega el camino A. A por phi es igual a epsilon. Entonces, si de acá nosotros reemplazamos epsilon, reemplazamos en phi, entonces me va a quedar acá C por A por phi más E por X, y acá me queda arriba B por A por phi más D por X. Y luego, para resolver ya la ecuación, reemplazo el valor de phi, entonces despejo de acá phi, como acá también tengo A por C y por phi, de acá entonces esto pasa restando, saco factor común phi, y luego pasa dividiendo 1 menos A por C. Por lo tanto, me queda esta ecuación. Entonces decimos que una vez que yo conozco el valor de phi, voy a reemplazarlo acá, donde acá ya tengo, acá tengo justamente B por A y por phi. Entonces cuando reemplazo el valor de phi de esta ecuación, llego a la conclusión que a esta ecuación. La relación entre la salida y la entrada es lo que conocemos como la transmitancia o ganancia del circuito, ¿sí? La transmitancia de este circuito realimentado entonces va a ser T igual a la salida sobre la entrada, y eso haciendo justamente el reemplazo de phi en I, me queda esta expresión. E por A por B sobre 1 menos A por C más D, que es el camino de fuga. ¿Sí? Entonces, al producto de A por E y por B, que es lo que tenemos acá, E por A y por B, es lo que conocemos como la transmitancia o ganancia del camino directo. ¿Sí? El camino directo es entonces el producto de E por A y por B. Y 1 menos A por C, si ustedes ven acá, A, luego por C, es justamente este camino que es un camino de lazo cerrado, es decir, es la ganancia del lazo, en este caso, del lazo A por C, más el camino de fuga que es D. Esta expresión, entonces, más conocida como la transmitancia del circuito retro, para poder resolver nuestros circuitos con amplificadores operacionales, circuitos realimentados con amplificador operacional. Bien, bueno, acá les explican cómo calcular D. Para calcular D, fíjense de esta expresión,
para calcular D, la relación, entonces, esto tiene que valer 0, ¿sí? Para que esto valga 0, si esto vale 0, entonces X pasa acá dividiendo, me queda D igual a I sobre X cuando epsilon vale 0, ¿sí? Que está acá. Y para determinar el valor de E, por ejemplo, el valor de E, esto tiene que ser 0, este término, reemplazamos entonces, despejamos acá, E, X pasa acá dividiendo, entonces va a ser phi sobre X para epsilon igual a 0, es decir, la salida del generador igual a 0. Lo mismo hacemos con C. Fíjense, para que encontrar el valor de C, tengo que hacer que X sea 0, es decir, este término se hace 0, epsilon pasa dividiendo, me queda entonces phi sobre epsilon para X igual a 0. Bueno, lo mismo hago con B. Bien, la aplicación entonces de este circuito, de esta ecuación para un circuito realimentado con operacional, es por ejemplo este circuito. Fíjense que acá nosotros ya tenemos un amplificador operacional real, ¿sí? Donde tenemos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, ustedes saben que del operacional es una impedancia elevada, superior dependiendo del amplificador operacional. Del de 741 es 2 megaohm, hay de 4 megaohm, como por ejemplo el TL081. Y la impedancia de salida al R0 son valores pequeños, entre 50 y 75 ohm, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos justamente calcular la transmitancia o ganancia de un circuito como este que está acá, ustedes lo reconocen, este circuito es un amplificador inversor, donde la ganancia que nosotros habíamos determinado para un amplificador ideal, es decir, esto infinito, esto igual a 0, considerando tierra virtual, acá podemos calcular entonces la relación de la salida con respecto a la entrada, y nos daba que es igual a menos la R de realimentación sobre la resistencia de entrada, la RG en este caso, que representa la resistencia o impedancia de salida del generador. Por lo tanto, si ahora nosotros consideramos los valores de la RI y de R0, bueno, el cálculo se nos complica un poco porque ya no podemos considerar acá la tierra virtual. Y acá ya bueno, ya van a ver que acá el camino de fuga ya tiene un valor. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es justamente determinar la transmitancia del camino directo. Decíamos nosotros que la transmitancia del camino directo es el producto de E por A y por B. Es decir, que acá nosotros podemos reemplazar por la transmitancia del camino directo, cuyo valor va a ser este producto, ¿sí? Y acá, A por C es la ganancia del lazo cerrado del circuito realimentado. Por lo tanto, me queda a ver dónde está la expresión general, me queda esta, ¿sí? Esta es la transmitancia entonces de un circuito realimentado igual a la transmitancia del camino directo, 1 menos la ganancia del lazo, más D, que es la transmitancia del camino de fuga, ¿sí? Ya que D es la relación de la salida con respecto a la entrada, pero cuando epsilon, es decir, el generador controlado, vale 0. Entonces, esta ecuación es la misma que teníamos en el caso anterior, donde acá el producto de E por A y por B. Bien, volviendo a nuestro circuito,
vamos a ver entonces cómo calcular la transmitancia del camino directo, ¿sí? La transmitancia del camino directo, para calcular la transmitancia del camino directo, entonces debemos calcular la salida respecto de la entrada cuando este vale 0, ¿sí? Y además, el camino de fuga vale 0. O sea que tenemos las dos condiciones para cortar entonces el lazo de realimentación y cortar el camino de fuga, y allí vamos a poder determinar el valor de la transmitancia del camino directo. Cuando nosotros cortamos la realimentación, debemos reemplazar al circuito por la impedancia. Por ejemplo, yo puedo cortarlo acá, este circuito, que es lo más fácil, cortarlo acá, abrirlo acá al circuito, de tal modo que el camino D se haga 0, y también en este caso C se va a hacer 0, porque C es el camino que realimenta al generador controlado. Por lo tanto, si nosotros abrimos acá, debemos reemplazar por el valor de la impedancia que yo veo acá. Es decir, yo al cortar, miro para acá y la impedancia que tengo es esta, que es R0, y este está puesto más, ¿sí? Es decir, yo acá tengo entonces, al cortar, tengo que poner acá el valor de R0. Y, y de este lado, tengo que reemplazar al cortar. ¿Qué veo de acá? Cuando yo miro para acá, veo que la impedancia es la RR más la RG, que está en paralelo con la RI, ¿sí? Entonces, a esta impedancia la tengo que poner acá. Ustedes van a ver que el autor directamente reemplaza. Por un lado pone acá una R1 y acá una R2. Y después reemplaza por lo que vale R1. Lo que vale R1, entonces la impedancia que yo veo desde acá para acá, que es la R0. R1 igual a R0. Y la R2 es la impedancia que yo veo de acá para acá. Es RR más el paralelo de RG con R sub I. Esa sería la R2. Bien, una vez que ya tengo abiertos los lazos de realimentación y los caminos de fuga, puedo calcular ahora la transmitancia. No se olviden que la transmitancia es relación de salida sobre entrada. En este caso es B sub S sobre B sub G. Entonces, si yo necesito calcular la transmitancia de camino directo, lo primero que tengo que calcular es la tensión BD. Si a esta tensión BD, fíjense en que el phi del cuadripolo activo, que es la variable de control, es la tensión BD, que es la tensión diferencial entre el terminal inversor y el no inversor. Y epsilon, que es el generador controlado, es el producto de la ganancia de tensión en cadena abierta, es decir, ganancia de tensión del operacional cuando no está realimentado, por eso hablamos de cadena abierta, multiplicado por la tensión diferencial, que es la variable de entrada, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer entonces para calcular la transmitancia en camino directo es abrir el circuito, reemplazar por las impedancias, y ahora veo B sub G sobre la resistencia RG más el paralelo de esta resistencia con esta resistencia es la corriente que circula por acá. Si yo esa corriente la multiplico por la impedancia, ¿qué impedancia? El paralelo de RI con la suma de estas dos resistencias, tengo la tensión BD. Una vez que yo tengo ya la tensión BD, multiplico por A, menos A porque la señal está entrando por el pin inversor. Multiplico por A, por menos 1 porque invierte, y ya estoy parado acá. Ya tengo la tensión del generador controlado. Por lo tanto, como quiero saber la salida,
va a ser la tensión que yo tengo acá, que sería A por la tensión BD, es la salida del generador sobre la R0 más la R2. Allí tengo la corriente. Una vez que tengo la corriente que está circulando por acá, a esa corriente la multiplico por R2 y ya obtengo el valor de la tensión de salida, ¿sí? Luego entonces, como B sub G está en el denominador, pasa al otro miembro en el denominador, por lo tanto me queda B sub E sobre B sub G igual a lo que está acá. Fíjense, acá justamente está R1 igual a R0 y R2 igual a la resistencia de realimentación más el paralelo de RG con RI. Entonces, el B sub G está acá, ¿sí? B sub G sobre esto es la corriente. Multiplicado por el paralelo de esa resistencia, tengo la tensión. Hasta acá tengo entonces la tensión BD, ¿sí? Si lo multiplico por menos A, tengo la salida del generador controlado, que es épsilon. Y ahora, si a esa tensión la divido en la suma de estas dos resistencias, es la corriente. Multiplicado por R2, tengo la tensión de salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos diciendo acá? Bien, esta ecuación, fíjense en que cómo se torna ya un poco más engorroso el cálculo al considerar las dos impedancias, tanto la impedancia de salida como la impedancia de entrada de un amplificador real. Bien, B sub G estaba acá, pasa para este miembro, pasa dividiendo, por lo tanto, la relación de salida sobre entrada es lo que conocemos como la transmitancia del camino directo. ¿Por qué del camino directo? Porque nosotros tenemos que abrir el circuito para que justamente el D y el C sean cero, ¿sí? De esa expresión general. Una vez que ya tengo la ganancia del camino directo, tengo que calcular ahora la ganancia de lazo, ¿sí? Bueno, acá el autor le da un valor para obtener un valor determinado, un valor numérico, le da los valores de cuánto vale la resistencia de realimentación y la RG, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Fíjense que la impedancia de entrada le pone 100K, la impedancia de entrada, impedancia de entrada del operacional es 100K, la impedancia de salida del generador es RG, 1K, R sub R, 1K y R0, 1K. Bueno, como nosotros sabemos que si hubiera sido un amplificador ideal, la ganancia está dada por el cociente de estas dos resistencias. Por lo tanto, de antemano diríamos nosotros que es aproximadamente igual a 10, perdón, 100 sobre 1 a 100 veces, ganaría 100 veces. Pero, como acá ya no estamos considerando que esta es infinito y esta es cero, ya va a haber entonces efecto en la ganancia debido a la impedancia de entrada y a la impedancia de salida del operacional. Bien, entonces de esta expresión se reemplazan los valores. Se reemplazan los valores que tenemos y me da un número. A es la ganancia del amplificador, que si ustedes ven en el datasheet, gana 200.000 veces. A es, en veces, es 200.000 veces aproximadamente. Y en decibeles es 105 decibeles, ¿sí? Para el 741. Entonces, si reemplazamos los valores, me da este número. Menos A, menos quiere decir que la tensión de salida va a ser invertida, multiplicado por 0,44. Esa es la transmitancia en camino directo. Vamos a ver cómo calcular la ganancia de lazo. ¿Sí? La ganancia de lazo, ya dijimos, hay distintas formas de calcular. Podemos abrir acá,
si este es el cuadripolo activo, nosotros abrimos acá, ponemos que inicialmente la entrada vale 1 y luego veo con cuánto vuelvo, ¿sí? Es decir, si yo pongo acá 1, luego calculo phi y esa va a ser la ganancia de lazo, ya que acá al tener 1 de entrada, entonces el 1 pasa, si pasa dividiendo, me queda phi sobre 1 es phi. Por lo tanto, yo calculando phi, puedo saber la ganancia de lazo, ¿sí? Entonces, para calcular la ganancia de lazo, ponemos 1, cortamos el lazo directo y vemos con cuánto vuelve, ¿sí? Bien, esa es una de las formas sencillas de calcular. Entonces, para calcular la ganancia de lazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que calcular la ganancia de lazo considerando que el valor de épsilon es A por 1. ¿Por qué es A por 1? Porque si volvemos nosotros a este circuito, este es el circuito que nosotros tenemos. Vayamos al circuito este, ¿sí? Si nosotros tenemos este circuito, lo primero que tenemos que hacer entonces es poner BD igual a 1. ¿Sí? BD igual a phi igual a 1. Entonces, luego, si yo tengo 1 acá, multiplico 1 por la ganancia, tengo ya la salida acá. Por lo tanto, ya tengo la salida del generador controlado y ahora veo con cuánto vuelve. Así, vuelvo a calcular la tensión acá en este punto, cuando la entrada, en este caso, esta sería la entrada X, vale 0. ¿Sí? Es decir, que este está puesto a más. Por lo tanto, fíjense, si yo acá pongo un 1 por A es menos A por 1. Esa es la tensión que tengo acá. Esa tensión, si la divido en la impedancia que veo desde acá, la impedancia que yo veo de acá va a ser la tensión esta del generador, que es menos A por 1 sobre R0 más la resistencia de realimentación más el paralelo de RG, porque está puesto a masa, el paralelo de RG con R sub I. ¿Sí? Eso es, si yo divido, entonces tengo la corriente que circula por acá. Ahora, si esa corriente la multiplico por esta impedancia, que es el paralelo de RG con RI, tengo la tensión BD, que va a ser igual a la ganancia de lazo. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Fíjense en que entonces el circuito equivalente me va a quedar justamente A por BD. En serie está R0 más la R sub R y el paralelo de RG con R sub I. ¿Sí? Este sería el circuito equivalente. Circuito equivalente entonces de poner acá BD igual a 1, por lo tanto tengo acá ya el generador controlado igual a menos A por 1, y en serie, ¿quién está? R0 en serie con R sub R, luego está en paralelo RG con R sub I, y sobre este paralelo tomo el valor de la tensión. ¿Sí? Es el circuito equivalente que está dibujado acá. Bien, calculamos entonces cuánto vale BD. Por lo tanto, me queda A por BD, y en este caso vale 1, porque es el valor que, con el cual comienzo el cálculo, y luego veo con cuánto vuelve, cuánto vale BD cuando se realimenta. Por lo tanto, me queda menos A por 1 sobre R0 más RR, más el paralelo de esto es la corriente que circula, por esta impedancia, que es el paralelo, tengo la tensión BD. ¿Sí? Fíjense, ahí está, 1 por menos A sobre la suma de RR más R0 más el paralelo. Por el paralelo tengo el valor de tensión BD. Reemplazamos esos valores que están y me da de 0,33 por menos A.
Una vez entonces que ya tenemos, vamos a calcular el camino de fuga. ¿Cómo calculamos el camino de fuga? Bueno, para calcular el camino de fuga, fíjense que nosotros, para calcular el camino de fuga, ¿a dónde está la expresión general? Acá. Acá. El camino de fuga D es I sobre X cuando epsilon vale 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así se calcula el camino de fuga. Entonces, si nosotros tenemos este circuito entonces dice que la entrada, salida sobre la entrada, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si a este lo ponemos a masa, para que sea 0, hola, ¿me están escuchando? Se le escucha un poco trabado, pero se entiende, profesor. Bien, se corta algo. Sí, me aparece acá mensaje como que está inestable la conexión. Sí, se escucha entrecortado, José. Por ahí se escucha medio entrecortado. Bien. Bueno, no sé si cambio cambiar de lugar, a ver si mejoramos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, decíamos entonces el cálculo del camino de fuga. El circuito equivalente va a ser entonces la salida respecto de la entrada cuando epsilon vale 0, ¿sí? Es decir, que este generador va a masa. Entonces, ¿qué circuito equivalente tengo? Tengo entonces la entrada RG, luego tengo el paralelo de RI con la serie de estas dos resistencias, R sub R en serie con R0 y te puesto más. Yo para calcular entonces la salida respecto a la entrada, tengo que considerar la entrada es B sub G sobre la impedancia. La impedancia es RG más el paralelo de RI con el paralelo de RI con el serie de R0 y de R sub R. Hasta ahí tengo la corriente que circula por acá. ¿Sí? Si yo esa corriente la multiplico por la impedancia, cuyo valor es RI, el paralelo, con RR más R0, tengo la tensión en este punto. Es decir, tengo la tensión BD. Si a esa tensión la divido por la suma de estas dos, tengo la corriente que circula por acá. Y si a esa corriente la multiplico por R0, tengo la tensión de salida. ¿Sí? Entonces, luego B sub G pasa dividiendo, al otro miembro pasa dividiendo, y me va a quedar B sub S sobre B sub G, que es justamente la transmitancia del camino de fuga. Bueno, acá está ese circuito, la transmitancia del camino de fuga, tengo la entrada, R sub G, la impedancia de entrada del amplificador, y en serie tenemos esas dos resistencias,
y la salida sobre la R0. ¿Sí? Ya que acá el generador controlado vale 0. Bien, tenemos acá tensión sobre la impedancia, es la corriente, multiplicado por esta impedancia de la tensión acá. Una vez que tengo esa tensión, la divido por la suma de estas dos resistencias de la corriente, multiplicado por R0, tengo la tensión B sub S, que es lo que está acá. ¿Sí? Está así indicado. Bien, en este caso, ya no es en vivo porque no está entrando, no está hecho, está puesto masa, ¿sí? Estamos viendo entonces solamente el camino de fuga, la salida respecto de la entrada cuando el generador controlado vale 0. Bien, entonces tramitancia en camino de fuga, reemplazando los valores, me da de 0,33. ¿Sí? Bien. Entonces reemplazamos. Esta es la expresión general. Nosotros ya hemos calculado transmitancia en camino directo, la ganancia de lazo y la transmitancia del camino de fuga. Si reemplazamos los valores, si reemplazamos la ecuación, bueno, fíjense cómo se complica. Con solo considerar una resistencia, dos resistencias más de este circuito, que es la impedancia de entrada y la impedancia de salida, se nos complica el cálculo, ¿sí? Y si nosotros tendríamos que considerar las tolerancias de esta resistencia, porque ustedes saben que esta resistencia normalmente las tolerancias de los resistores que podemos conseguir en el mercado son del 2%, 5% o 1%. ¿Sí? Lo más común es conseguir resistores del 5% de tolerancia. Y ustedes saben la propagación de error, por lo tanto, el error se propaga y tengo un cálculo con una determinada tolerancia más grande que los valores de las tolerancias de los resistores, tomado en forma individual. Por ese motivo, es que a veces no se justifica hacer todo el cálculo considerando tanto las impedancias de salida como la impedancia de entrada, porque considerando solamente el amplificador ideal, tengo casi el mismo error en el cálculo que haciendo esta expresión y considerando las tolerancias de la resistencia. ¿Sí? Bien, entonces, como ya habíamos calculado los valores tanto de la transmitancia en camino directo, la ganancia del lazo y la transmitancia del camino de fuga, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Transmitancia del camino directo era menos A por 0,44, y acá tengo 1 menos la ganancia del lazo, donde la ganancia es realimentación negativa, por eso es que tengo menos A por 0,33, el menos por menos acá se hace más, me queda esta expresión. Fíjense ahora, si yo a este valor de A lo paso para acá, pasa dividiendo todo. Entonces me va a quedar acá 0,44 sobre 1 sobre A más 0,33 A sobre A. Se cancela A con A y acá me queda entonces 1 sobre A, 0,33 y acá arriba en el denominador 0,44. Y ahora sí, A, como ustedes saben, vale 200.000 veces. Por lo tanto, A es un valor muy elevado. 1 sobre 200.000 veces, sobre 200.000, me da acá un valor prácticamente igual a 0. Por eso es que cuando nosotros entonces consideramos que A tiende a infinito, este valor se hace 0. Por lo tanto, directamente me queda entonces 1 sobre A igual a 0, me queda 0,44 sobre 0,33 más el camino de fuga, que
que también es 0,33. Entonces me da, si multiplicamos, me da ya el valor de la transmitancia. Bueno, acá también el autor propone, ¿qué pasa si acá lo hacemos tender a infinito? Si nosotros lo hacemos tender a infinito, se nos reduce un poco la expresión, pero no tanto, ¿sí? Entonces, si reemplazamos los valores, recién me da igual 0,44 sobre 0,33, valores acá menos porque es un amplificador inversor, más D, que 0,33, me queda igual a menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, con estos valores de resistencia, este amplificador no gana, ¿sí? La tensión de entrada es igual a la tensión de salida. Bueno, yo acá tengo algunos circuitos que también ya les subí al aula virtual como para que puedan, para hacer el cálculo de estos circuitos prácticos. ¿Lo están viendo ahí? Sí, ahora sí. Bueno, acá nosotros tenemos este circuito. Fíjense, este circuito es un amplificador no inversor. La señal de entrada está entrando por el pin positivo y la realimentación es realimentación negativa, ¿sí? Por lo tanto, entonces la variable phi es la entrada, la variable de control del generador, y el generador controlado epsilon es A por la tensión diferencial. En este caso, está entrando por el pin positivo. Vamos a ver entonces que la transmitancia es la transmitancia del camino directo sobre 1 menos la ganancia del lazo más el camino de fuga, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular, bueno, calculamos lo primero la ganancia del lazo o la transmitancia del camino directo. Calculamos la ganancia del lazo. ¿Qué decíamos para calcular la ganancia del lazo? Que nosotros tenemos acá 1, BD igual a 1, por lo tanto, cuando BD es 1, acá me queda 1 por A, ¿sí? Y esa es la tensión que yo tengo en la salida de este generador controlado, A por 1. Ahora, este se realimenta, queda R2 más R1, están en serie, multiplicado por R1, es decir, si yo tengo esta tensión dividido en la suma de estas dos impedancias, la corriente que circula por acá, pero bueno, hay que considerar que este es una impedancia que no tiene el valor infinito. Por lo tanto, esta resistencia R1 está en paralelo con la tensión, con la resistencia de entrada de este amplificador. No se olviden que esto está a masa, es decir, la entrada X vale 0, está a masa, para calcular la ganancia del camino de fuga. Por lo tanto, entonces, reemplazamos los valores. Acá R0 vale 0. Tengo entonces el generador A por 1, R2 en serie, con el paralelo de R1 y de R sub D, que es la impedancia de entrada. ¿Sí? Este está puesto a masa porque el generador ideal tiene una resistencia igual a 0, impedancia de salida 0. Bien, si yo calculo entonces la corriente hasta acá, fíjense en que A por 1 sobre esto es la corriente que circula por acá. Si multiplico esa corriente por el paralelo que está acá, R1 paralelo con RD, está acá, tengo el valor de la tensión en este punto. Por lo tanto, ese valor
de tensión es la tensión BD. ¿Sí? Es la tensión entonces que está entre la masa y el paralelo de R1 con R sub D, ya que R sub D también está puesto a masa a través del generador. Entonces, esta va a ser la ganancia del camino de fuga. El valor es negativo porque la realimentación es negativa, ¿sí? Entonces acá es A por 1 sobre, pero acá tenemos menos. Profe. Producto R1 por RD sobre R1 más RD. Entonces me queda acá R2 más el paralelo de RD por R1 y acá arriba me queda el paralelo de RD sobre R1. Bueno, si resolvemos, me queda esta expresión. Y ahora sí, para reducir el análisis, yo puedo considerar, ¿qué pasa si no lo considero? Si no considero la impedancia de entrada infinito, me queda la ganancia de lazo esta ecuación. Si considero amplificador ideal, ya que R0 ya vale 0, si yo lo considero ahora como un amplificador ideal, esta impedancia de entrada es infinito. Por lo tanto, RD tiende a infinito. Me queda que la ganancia de lazo, si RD vale infinito, fíjense en que esto lo pasamos acá dividiendo, me queda esto por esto sobre RD, se cancela RD con RD, me queda R2, sobre R2 por R1 sobre RD, igual a 0 cuando tiende a infinito, y acá RD por R1 sobre RD, se cancela los RD, me queda igual a R1. Por lo tanto, me queda entonces R2 más R1 en el denominador y me queda A por R1 en el numerador. Y esta va a ser la ganancia de lazo para un amplificador ideal. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular la transmitancia en camino directo. La transmitancia en camino directo consiste en cortar el lazo de realimentación. Tenemos que cortar el camino de realimentación y el camino de fuga. Por lo tanto, si nosotros cortamos acá, si cortamos ahí, tenemos que reemplazar por la impedancia que tenemos, ¿sí? Al cortar ahí, fíjense en que como la impedancia que yo veo desde este punto para acá es 0, ¿sí? Porque R0 vale 0. Por lo tanto, R2 está puesto masa. Y la impedancia que yo veo para acá, me queda R2 más R1. Paralelo con RD. Entonces me queda R2 más, esta impedancia entonces va a ser el paralelo de RD con R1 más R2. ¿Sí? Que es la impedancia que yo veo desde acá para acá. Entonces el circuito me queda así. Y ahora sí, una vez que ya tengo cortados los caminos de realimentación y camino de fuga, ahora sí calculo la transmitancia. Para calcular la transmitancia debo calcular la tensión BD, luego BD multiplico por menos, en este caso es A positivo, tengo el valor de la tensión acá, en este punto, ¿sí? Y esa va a ser la salida, porque ya no tengo R0, no hay caída de tensión en R0, ya que considero igual a un amplificador que tiene una impedancia de salida tendiendo a 0. Bien, entonces me queda, la admitancia en camino directo va a ser la tensión BG sobre RD más el paralelo de R1 con R2. ¿Sí?
Hasta acá tengo el valor de esa corriente. ¿Sí? Si lo multiplico a esa corriente que va por acá, por RD, tengo la tensión BD. Por A, tengo la tensión BD. ¿Sí? Perdón, por RD tengo el valor de la tensión BD. Por A, tengo la tensión acá ya en la salida del generador. Y esta tensión es la salida. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos los valores de R1, reemplazamos el paralelo, me queda esta expresión. Y ahora, esta va a ser la expresión para un amplificador real. O sea que tiene una impedancia de distinto de infinito. Si ahora considero esto igual a infinito, bueno, ustedes ven que, ¿qué es lo que podemos hacer acá? RD paso por acá, dividiendo. Se cancela, me queda R1 más R2, más R1 por R2 sobre RD. Cuando RD tiende a infinito, esto se hace 0. Por lo tanto, me queda A por R1 más R2 sobre R1 más R2. Se cancela y la transmitancia del camino directo es igual al valor de A, que es la ganancia del amplificador operacional. Nos queda ahora calcular la transmitancia del camino directo. La transmitancia del camino directo, como ustedes ven acá, el circuito al tener resistencia R0 igual a 0, ¿sí? Al ser igual a 0, la corriente que circula no va a producir ninguna caída de tensión, por lo tanto, el camino de fuga acá vale 0. ¿Sí? El camino de fuga vale 0, ya que no tengo entonces ninguna caída de tensión en R0. ¿Sí? R0 igual a 0. Por lo tanto, reemplazamos la expresión general. Transmitancia es igual, transmitancia de camino directo, 1 menos la ganancia del lazo, más el camino de fuga, que para este caso vale 0. Y acá siempre va a valer 0 la transmitancia del camino de fuga cuando la R0 sea igual a 0. ¿Sí? Si a ustedes le dan un valor de resistencia de salida, bueno, seguro que van a tener un camino de fuga distinto de 0. Entonces, reemplazamos los valores. Fíjense en que usamos los valores de un amplificador real, es decir, que tiene un determinado valor de resistencia de entrada. Esto es la transmitancia del camino directo y esto es la ganancia de lazo. Reemplazamos, me queda esta ecuación, me queda esta expresión. Y ahora sí, la acomodamos de tal modo que A, que está acá, pase acá dividiendo. ¿Sí? Entonces me queda RD sobre R2 por RD sobre A, R2 por R1 sobre A, RD por R1 sobre A, más esta RD por... Bien, cuando A tiende a infinito, esto vale 0. Por lo tanto me queda RD sobre RD, se cancela. Me queda R1 más R2 sobre R1. Que lo mismo decir es R1 sobre R1 es 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Por lo tanto, entonces nos queda justamente la ecuación que nosotros tenemos de un amplificador ideal. La ganancia del amplificador no inversor ideal. Y acá tendríamos esta ecuación que está acá. Tendríamos la transmitancia de un
amplificador no inversor de un amplificador real. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro circuito. Y el último que vamos a ver, después van a hacer ustedes en el trabajo práctico. Este es un circuito donde, fíjense en acá, nosotros tenemos un amplificador operacional. En este caso es un amplificador no inversor. Y luego tenemos un transistor de salida. El transistor está puesto de tal modo que la salida salga por el emisor. Ustedes ya saben que un transistor, cuando tomamos la salida en el emisor, actúa como un seguidor emisivo. Es decir, que la señal que yo tengo acá y la señal que tengo en la salida, que en este caso sobre el emisor, sobre la resistencia del emisor, vale casi igual a 1, un poquito menos que 1, ¿sí? Debido a que acá hay una tensión umbral del transistor bipolar. Es decir, que no gana, este transistor no gana tensión, pero sí va a ganar corriente, porque la corriente que va por acá, la I de base, acá sale como 1 más HFE por la I de base, que es la corriente del emisor. Por lo tanto, con este gano corriente, ¿sí? Y con este, ustedes han visto que este amplificador es un amplificador que amplifica señal, por lo tanto es un amplificador que tiene una ganancia en tensión. Es decir, que yo acá con este gano tensión y con este amplifico la corriente. Este circuito que está acá, lo van a ver más adelante ustedes, y se van a dar cuenta que este circuito va a actuar como si fuera un circuito regulador de tensión. Bien, vamos a ver entonces cómo calcular la transmitancia de este circuito si considero que la salida es sobre el emisor. Por lo tanto, la entrada, entonces, la X es B sub G y la Y acá es B sub S. La phi es B sub D, epsilon es B sub D por A, será la tensión del generador controlado. La ecuación que tenemos que utilizar es esta. Tenemos que calcular transmitancia del camino directo, 1 menos la ganancia del lazo más el camino de fuga. Fíjense en que acá la R0 vale 0. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a calcular entonces es la transmitancia del camino de fuga. Como R0 vale 0, ¿sí? Acá entonces cualquier corriente que circule por acá no produce caída de tensión acá en R0, es decir, como este punto está a masa, porque ya sabemos que la tensión del generador controlado vale 0 para calcular el camino de fuga, entonces acá no hay caída de tensión, por lo tanto esta tensión vale 0. Y si esta tensión vale 0, la salida también será 0. Por lo tanto, el camino de fuga D vale 0. ¿Sí? La ganancia de lazo es poner 1 acá, es decir que acá tengo A por 1 y veo ahora que tengo este circuito. Es decir, acá tengo el generador, tengo este circuito que acá tengo un transistor, la corriente entra por la base, sale por el emisor, y el emisor tiene en paralelo esta resistencia más estas dos resistencias que están en serie, puesta más. Fíjense en que acá estamos considerando un amplificador ideal, es decir, que este valor tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, este es un circuito abierto. Bien, ¿cómo me quedaría entonces el circuito equivalente? Tengo un generador, A por 1 la tensión. Tengo acá el modelito híbrido del transistor, que es el HIE, por donde entra la corriente de base.
tengo la ganancia, tengo el generador de corriente, que es corriente de base por el HFE, que es la corriente del colector, y luego tengo el emisor. Entonces, acá nosotros tenemos, acá, tengo A por 1, que es la tensión del generador controlado, ¿sí? Y este es el modelo híbrido. Tengo el HIE, tengo la ganancia de corriente, HFE por... Y como tengo acá la fuente, y ustedes saben que la fuente para una señal de alterna es impedancia cero, por lo tanto este punto va a masa. Por eso es que este punto va a masa, ¿sí? Acuérdense en que este es el modelo híbrido del transistor, modelo simplificado sería. Acá no consideramos las capacidades, tanto del colector emisor y de la base emisor. No consideramos ninguna de las capacidades distribuidas, por lo tanto tenemos un modelo para baja frecuencia. Tenemos el HIE, por acá está entrando la corriente de base. Este es la corriente del colector, HF por I de base. Acá tenemos la tensión, y la tensión está puesta a masa a través de o sea, la impedancia de esta fuente de tensión es cero. Por lo tanto, está puesto masa. Y tengo acá, fíjense, el emisor. En el emisor, ¿qué tengo? Tengo esta resistencia R sub E, y tengo el paralelo de R2 y R1, el serie de R2 y de R1 en paralelo con la RE. Bien, ¿qué corriente va por acá? Si por acá entra la I de base, por acá va I de base por HFE, y por acá va I de base más HFE por I de base. Por lo tanto, me queda I de base por 1 más HFE. Entonces, la corriente que tengo acá, si ustedes se fijan, acá es la corriente del emisor, ¿sí? Acá está entrando, acá está el generador. La corriente viene por acá, pasa por acá, y acá ya tengo la corriente del emisor. Por lo tanto, yo acá tengo que calcular la corriente de base, multiplicar por 1 más HFE, y tengo la corriente acá en el emisor. Esa corriente del emisor, puedo aplicar divisor de corriente, o si ustedes prefieren, multiplicar por el paralelo que tengo acá, es la tensión que voy a tener acá, en este punto, y si a esa tensión la divido por la suma de estas dos resistencias, es la corriente que va por acá. Y como acá yo tengo la tensión BD, este punto está masa, es decir, que este punto que está acá es el mismo que está acá, está masa. Por lo tanto, BD está puesta acá. Bien, entonces, hacemos el cálculo. La ganancia de lazo es A por 1 sobre la impedancia. ¿Qué impedancia tengo? HIE. ¿Sí? HIE más el paralelo que tengo acá de esta resistencia. RE paralelo de la suma de R2 con R1 multiplicado por 1 más HFE, porque no se olviden que acá tengo la corriente del emisor, ¿sí? Entonces me queda este paralelo por 1 más HFE es la corriente en el emisor. Perdón, es la impedancia vista desde la base en el emisor. Por lo tanto, hasta acá tengo la corriente de base multiplicado por 1 más HFE, tengo la corriente en el emisor. Esa corriente del emisor ya está, la tengo, es este valor. ¿Sí? Multiplico por el paralelo de esto, que está acá, y ya tengo la tensión, B sub S. Si esa tensión B sub S la divido por la suma de estas dos resistencias, R1 más R2, tengo hasta ahí el valor de la corriente que viene por acá, la corriente I.
Si esa corriente I la multiplico por R1, tengo la tensión BD. Está acá. ¿Sí? Valor negativo porque está entrando, porque es realimentación negativa, está entrando por pi negativo. Bien, acá tenemos que ordenar un poco. ¿Sí? Reemplazamos el valor del paralelo, lo trabajamos un poco a la ecuación, y acá podemos considerar, ustedes saben que la HIE de un transistor, bipolar, es la resistencia o impedancia entre la base y el emisor, ¿sí? Es decir, que es la impedancia entre la base y el emisor, que sería el equivalente a una resistencia en alterna, sería la impedancia de entrada, que es una impedancia baja. Si nosotros buscamos los datos de algún transistor, el HIE siempre es del orden de 1 kilo o menor de 1 kilo ohm. Por lo tanto, como trabajamos con resistencia de superior a 1 kilo ohm, podemos considerar, fíjense, si el HIE vale acá lo desprecio, podemos entonces llegar a la conclusión de que acá podemos cancelar el 1 más HFE con 1 más HFE, RE con RE, y acá entonces me queda la expresión GL igual a A por R1 sobre R1 más R2. ¿Sí? No se olviden que acá estábamos considerando un amplificador ideal. Bien, calculando entonces ya, calculado ya el valor de la ganancia del lazo, calculo la tramitancia del camino directo. ¿Qué hacíamos para calcular la tramitancia del camino directo? Cortamos el lazo de realimentación. ¿Dónde lo vamos a cortar? Este es el lazo de realimentación. Lo podemos cortar acá o lo cortamos acá. Fíjense que al lazo de realimentación lo cortamos justo acá. ¿Qué impedancia tengo? Si yo lo corto acá al lazo, veo qué impedancia tengo para acá. Por lo tanto, la impedancia que yo veo desde acá para acá, tengo la RE en paralelo con la impedancia que tengo para acá. Y la impedancia que yo tengo acá es el HIE 1 sobre 1 más HFE. ¿Sí? La impedancia que yo veo desde acá para acá es el HIE más esta impedancia por 1 más HFE. Acá, si lo veo al revés, va dividiendo. No va multiplicando el 1 más HFE. Por eso que tengo, fíjense, si cortamos ahí, el reemplazo por la impedancia que yo veo desde acá para acá es el paralelo de RE con R1 más R2. Si yo corto el lazo, veo entonces el paralelo de RE con la serie de R1 y R2. Y si lo veo para acá, veo esta resistencia en paralelo con el HIE puesto masa. Pero acá estoy en el emisor y acá es la corriente de base. Por eso es que va dividiendo 1 más HFE. ¿Sí? Es decir, que esta impedancia que yo veo desde acá para acá es el HIE sobre 1 más HFE del transistor. Bien, entonces este sería el circuito equivalente. Ahí lo tienen ustedes al modelito híbrido del transistor y tenemos la impedancia equivalente que yo veo desde acá para este lado. Bien, ya tengo entonces cortada la realimentación. Lo que tengo que hacer ahora entonces es calcular el valor de la tensión BD. Una vez que yo tengo el valor de la tensión BD, multiplico por A y ya tengo la tensión en este punto. Una vez que yo tengo la tensión en este punto, divido en HIE más esta impedancia por 1 más HFE y tengo la corriente que va por acá. Multiplico
por 1 más HFE, tengo la corriente del emisor, y multiplico por este paralelo, tengo la tensión de salida. Bueno, fíjense en acá, que la tensión BD, al estar este circuito abierto, la tensión BD está puesta acá. Pero como este circuito está abierto, no hay corriente por acá. Por lo tanto, al no haber corriente, la R1 no produce ninguna caída de tensión, ¿sí? Por lo tanto, el potencial de masa está puesto acá, porque al no haber corriente, no hay caída de tensión. Entonces, BD es igual a BG, ¿sí? Acá hacemos esa observación, BD igual a BG. Por lo tanto, entonces tengo BD es lo mismo que BG, por A tengo la tensión en este punto, ¿sí? Ahora, esa tensión, si la divido por HIE más esta impedancia por 1 más HFE, es la corriente que va por acá, por la base. Multiplico por 1 más HFE, la corriente en el emisor, y luego multiplico por el paralelo. ¿Qué es lo que tenemos acá? HIE, el paralelo, por 1 más HFE, es la corriente de base, multiplicado por 1 más HFE, la corriente del emisor, multiplicado por el paralelo, tengo la tensión B sub S. ¿Sí? Y ahora sí, BG pasa para acá, dividiendo. Me queda A sobre todo. Bien, la expresión entonces, nuevamente, considero el HIE un valor relativamente chico. Está en el orden de los 700 a 1 kilo. Algunos pueden tener un poquito más de 1 kilo, pero por ahí está el valor de la impedancia de entrada del transistor. Si considero esto entonces pequeño comparado con todo el producto de toda esta resistencia, entonces puedo cancelar esto igual a 0, puedo cancelar esto con esto, y me queda entonces R por R1 más R2, ya que acá resuelvo el paralelo, sobre R más R1 más R2. Bien. Y bueno, acá ¿qué es lo que hago? Acá paso dividiendo A y luego A lo tiendo a infinito. ¿Sí? Fíjense entonces que si trabajamos la ecuación, ya con el HIE considero igual a 0, se cancela esto con esto, la trabajamos a la ecuación y me queda A por R más R1 más R2 sobre RE, R1 sobre R2. Se cancela acá esto con esto y esto con esto y RE con RE. Por lo tanto me queda igual a A. La transmitancia entonces el camino directo igual a A. Reemplazamos la ecuación. A sobre 1 menos la ganancia de lazo. Como la ganancia era negativo, con el menos se hace más. Tengo esta expresión. Y ahora sí, resuelvo y tiendo a infinito el valor de A. Para tender a infinito, A lo pasamos dividiendo acá. Por lo tanto, me queda acá R1 sobre A más R2 sobre A. Más A sobre A se cancela, me queda R1. Y acá me queda arriba R1 más R2. Por lo tanto, en el límite, cuando A tiende a infinito, llego a la misma ecuación de un amplificador no inversor. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya dijimos entonces que el circuito, la tensión de salida del circuito, la tensión que yo tengo acá, va a ser igual a la tensión que yo tengo acá, prácticamente igual. Y esto es, si calculamos la tensión en este punto, es un amplificador no inversor. ¿Sí?
Por lo tanto, entonces, con el primero ganamos tensión y con el transistor ganamos corriente. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar. Mañana van a ver ustedes con la profesora Baena, van a ver un trabajo práctico relacionado con cálculo de transmitancia de circuitos realimentados mediante, primero considerando el amplificador real y luego consideramos entonces la resistencia de entrada tendiendo a infinito y la resistencia de salida tendiendo a cero, y la ganancia tendiendo a infinito tenemos que llegar justamente a los valores simplificados de la transmitancia de los circuitos realimentados que tengan, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, les quedó, los cálculos son un poco engorrosos, pero bueno, este método es un método general para calcular, ya que con este método nosotros podemos calcular la transmitancia de un circuito o la ganancia de un circuito considerando un amplificador real o considerando un amplificador ideal. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profe, de mi parte no. Bueno, ya saben, cualquier duda que tengan, consultan. Nosotros hasta acá, terminando con este tema, todavía nos queda un tema más, una ampliación sería de esto. Llegamos a la mitad de la materia, ¿sí? Así que todavía nos queda un poquito más para llegar recién a la mitad de la materia. Si bien es cierto, quizás es un poco, se va a reducir o se va a acelerar una vez que aprendamos a resolver estos circuitos, nos va a quedar después calcular la impedancia de un amplificador realimentado y luego el ancho de banda de un amplificador realimentado, que ya sería del tema del segundo cuatrimestre, ¿sí? Hasta acá nosotros vemos, nos queda todavía un título más y terminaríamos con la mitad la mitad de materia. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima clase el día miércoles. Hasta luego, profe.